Amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Ese es el deseo de mi corazón, es mi oración, que la gracia de Dios abunde en sus vidas, que la plenitud del Espíritu more en sus corazones y que ustedes estén viviendo con gozo y alegría, sirviendo al Señor y entregando sus vidas cada día al Señor. En este día, día de culto, día de celebración, día de alabanza y de adoración a nuestro Dios por todo lo que Él es, nos hemos reunido. Digo reunido, aunque no físicamente, pero sí cada uno en su respectivo lugar, casa, departamento, en el lugar que estuviere, espiritualmente estamos reunidos, estamos juntos para adorar, para alabar al Señor. En realidad ya hemos estado adorando, seguimos adorando. Gracias, amados hermanos, por estar en este día presentes, en esta celebración, en esta adoración que le brindamos a nuestro Dios. Y lo hacemos con esa seguridad de su palabra que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, pues Él está allí. Y Dios está con nosotros, hermanos, amados. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios y para mí es un privilegio presentar a un amigo, a un líder, a un siervo de Dios, a un mentor de generaciones. Es un hombre verdaderamente que uno admira, que uno inspira, se siente inspirado por su vida, por su ejemplo, por su testimonio y por su ministerio. Y me refiero, ya lo dije, el doctor Carlos Fernández. Él y su esposa Noemí son ambos de nacionalidad argentina, han servido a Dios en diferentes posiciones de liderazgo, en distintos lugares, sirvieron aquí en Chile, sirvieron en Argentina, en el Cono Sur, han servido en Centroamérica, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y el doctor Carlos Fernández estará con nosotros compartiendo hoy la palabra de Dios y el tema que él compartirá es acerca de la vida de santidad. Hermanos, que disfrutemos la palabra de Dios y que este día Dios pueda hablar a nuestros corazones a través de su bendita palabra. Dios les bendiga, disfrutemos la palabra de Dios. Estimados hermanos en Santiago de Chile, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes, con la iglesia de Vitacura y con los pastores Barbosa y todo su equipo de trabajo y sus líderes. Qué bueno que desde aquí, por medio de esta tecnología tan maravillosa, nos permite a nosotros comunicarnos y poder estar aquí en Estados Unidos, pero poder compartir con ustedes el mensaje esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite a nosotros adorar su nombre de todas maneras. No importa la circunstancia, no importa la situación, nosotros podemos estar glorificando a Dios y adorando su nombre, que es el único que merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes un tema que es sumamente importante, es la santidad de Dios. Y para esto he escogido un versículo de la Biblia, de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 28. Él dice, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos, escribiendo a los hermanos, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Son palabras del apóstol Pablo, por supuesto escritas por el doctor Lucas, y maravillosamente Pablo llega a esta ciudad de Atenas después de salir de otra ciudad donde era perseguido y los hermanos lo tuvieron que ayudar para poder llegar hasta Atenas con vida. Así que él, lejos de amedrentarse, él llegó a Atenas no como un turista, sino llegó como un ganador de almas. Atenas era una ciudad muy religiosa, con mucha cultura y sabiduría, pero ellos no conocían al Dios verdadero. Pablo no vino a confrontar, sino que él pudo observar todos los dioses que ellos tenían.
y entonces encontró allí un altar que se refería al Dios no conocido. Entonces él dice, de este Dios yo vengo a hablar, de este Dios yo vengo a comentarle, porque Él es el verdadero Dios. Él es el creador, y todo tiene sentido en lo que Pablo está diciendo. Él es el proveedor, cuida de su creación, y eso también tiene que ver con lo que las personas allí creían, y un Dios de toda gracia. Nosotros vemos entonces que allí, en Grecia y en Europa, la ciencia trataba de decirnos de dónde venimos. Los filósofos trataban de explicarnos de dónde estamos yendo. Pablo dice, Dios puede transformar tu vida y aportar verdaderas soluciones. Dios es un Dios cercano a la creación. Él está diciendo esto porque ellos tenían muchos dioses, pero estos dioses estaban muy distantes. Así que Pablo les está hablando acerca de un Dios que está tan cercano que tal vez lo podamos tocar con nuestras manos. Necesitamos fe para creer en Él, para salvación, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que nuestra vida pueda ser transformada y nosotros podamos vivir la vida que a Dios le agrada y que es lo mejor para nosotros. De otra manera, el apóstol él les está diciendo que su gracia, la gracia de Dios, hace posible la santidad de vida como respuesta transformadora a las necesidades humanas. Esto es lo que Pablo está presentando. La santidad de vida no es una cuestión de terminología humana. Hay hombres que cuestionan, religiosos, que cuestionan determinada terminología humana. Pero la santidad es más que eso. No es el deseo de gente piadosa con ideales preciosos para esta sociedad, pensando que esto es realmente imposible. La santidad en realidad es el plan de Dios para toda su creación. Cuando nosotros escuchamos esta presentación, estas palabras, este discurso que Pablo va a dar y que solamente nosotros estamos tomando parcialmente. En primer lugar, Pablo le está hablando a los epicúreos que ellos creían que todo lo que sucedía era por casualidad. Entonces, Dios no existe, todo es casualidad. Con la muerte todo se termina. Es decir, nosotros tenemos una frase muy famosa en nuestra Latinoamérica, dice, muerto el perro, se terminó la rabia. Esta era la creencia de los epicúreos. Había dioses, pero todos estaban muy distantes. Ya expliqué esto, estaban muy distantes. No, dice, Dios está cercano, les dice Pablo. Y creían que el placer era el fin principal del hombre. Por otro lado estaban los estoicos, que creían que toda la creación era Dios. Creían que todo estaba predestinado por la voluntad de Dios y que nada podía ser cambiado. Qué diferente es la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para ser bendecidos por Él y que Él pueda considerar nuestras necesidades, pueda considerar aquellas cosas que nosotros le pedimos y también le agradecemos. Y que de tiempo en tiempo los estoicos creían que todo el mundo se iba a desintegrar e iba a empezar de nuevo. Pablo, en este versículo que hemos escogido, Pablo dice, porque en él, ¿quién es? Jesucristo, en el cual hemos sido bendecidos, vivimos, nos movemos y somos. Para efectos del estudio de este mensaje, yo quisiera cambiar un poquito el orden y poder empezar por la última parte. Dicen, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, Pablo no estaba solo en Atenas, pero él siempre estaba predicando a Cristo. Estaba solo
físicamente, pero Dios estaba con él. Y dice que su espíritu se enardecía al ver la idolatría de ellos. ¿No es la idolatría que estamos viviendo en estos tiempos? ¿No es esto los tiempos que nosotros también estamos padeciendo? Por eso Pablo les está hablando de este evangelio de buenas nuevas, que trae salvación, que trae santidad, que Dios nos ha dejado a través de Jesucristo al Espíritu Santo, que fue desde antes de la fundación del mundo para que nosotros recibiéramos poder. ¿Poder para qué? Poder para vivir vidas totalmente consagradas a Dios. Fue así que nosotros entonces entendemos el versículo de Génesis 1:27, de acuerdo a la traducción del lenguaje actual. Dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y creó a la mujer. En una palabra, desde nuestra creación, Dios nos creó para que nosotros seamos a la imagen, dice en la versión de Valera y otras versiones, a la imagen de Dios, a su semejanza, para que nosotros realmente sepamos que nuestro Creador es un Dios santo. Lo dice Pedro al escribirlo allí en su carta. Le dice, sed santos porque Dios es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero allí vamos nosotros a tomar esta parte de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer. Les dio las mismas posibilidades. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Saber que realmente Dios nos ha creado para que nosotros seamos a su semejanza, tanto los hombres como las mujeres. Dios nos dio esa tremenda oportunidad. No hizo diferencia. Pero vean esto. Pablo mismo le escribe a los hermanos en Éfeso diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el otro versículo, y algunos lo ponen también en este mismo versículo, en amor. Esta es la clave. No solamente hemos sido creados para ser semejantes de Dios, hemos sido programados para ser santos. Y esto no fue un invento o una improvisación de Dios de último momento. Esto fue, dice el apóstol, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos. Este es el propósito. Esto es como Dios nos ha programado para que nosotros realmente fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios es santo y cuando nosotros nos comparamos con su santidad, nos damos cuenta que nosotros tenemos tanto para crecer, tanto para avanzar, que Dios siempre nos da posibilidades de ser mejor mañana que hoy. Entonces necesitamos empezar por hoy, necesitamos empezar a creer en su palabra y a recibir esta bendición de parte de Dios que fue en Jesucristo. Y ya hemos dicho que Él nos da poder precisamente por su Espíritu Santo. Y esto fue lo que el Señor también les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para ser. Primera cosa, nosotros necesitamos ser santificados por Dios para que luego podamos salir y hablar a otros. Y el Espíritu Santo también pueda convencerlos a ellos de pecado. Pero la santidad no es solamente una cuestión de creación. No es solamente somos. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? Esta es la explicación que el apóstol Pablo nos está dando. Pero él nos dice, y vivimos, porque en él vivimos. Es decir, la santidad es una experiencia para ser vivida aquí en esta tierra. No es algo para el cielo.
es para aquí, para esta tierra. Y si no, veamos lo que dice Lucas, en su Evangelio, 1, 74 y 75, y esta es parte de lo que el canto de adoración de María, cuando dice que librados de nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? El pecado. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. ¿Quién es nuestro enemigo? La maldad. Es el que realmente nos quita la bendición de Dios, el que nos separa de Dios, el que nos distancia de Dios. Pero es su gracia y su amor la que nos acerca a Él y nos da oportunidad para que nosotros realmente vivamos esta vida. Dice Lucas, sin temor. Sin temor nosotros le serviríamos. Que librados de nuestros enemigos, que perdonados de todos nuestros pecados, nosotros sin ningún temor le sirvamos a Él y a la gente. Pero esto tiene también una condición. ¿De qué manera? Para nosotros poder servir a Dios como corresponde, debe ser en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Para aplicar el texto a lo que nosotros estamos diciendo, a esta vida, la santidad es para esta vida, para ser vivida en esta vida, aquí encontramos esta expresión, todos nuestros días. Todos nuestros días. Y otra vez, delante de Él. Estamos bajo su mirada escrutadora, bajo su observación. Pero Él, recordemos que lo hace en amor. No lo hace como un supervisor, no lo hace como un inspector, no lo hace como alguien que quiere controlarnos, sino realmente Él nos observa. Y Él se deleita cuando nosotros, por el poder del Espíritu Santo y por su gracia, nosotros vivimos esta vida de santidad todos los días nuestros. Esto me dice a mí que la santidad es para todas las edades. Es para los niños que pueden creer en este Dios, para los jóvenes que pueden vivir y creer que este Dios los ama a ellos también, para los matrimonios, que también Dios tiene interés en que formemos familias sanas y vivamos una vida que realmente le agrada a Él. Para nuestra madurez y aún para nuestra vejez. Todos los días nuestros. No hay un día en el cual nosotros no podemos vivir esta vida de santidad. Esto es una bendición. Esto es una oportunidad que Dios nos da a nosotros para que vivamos como Él realmente nos ha creado, como Él realmente nos ha formateado, como Él realmente ha previsto a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que su sangre preciosa nos perdone todos nuestros pecados, no algunos, todos nuestros pecados, y nos permita vivir en santidad todos los días nuestros. Pero mire lo que Pablo les escribe a los hermanos en Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique. Esta es una obra que Dios mismo hace. No es una bendición o una experiencia que tiene cierta y determinada iglesia. Esto es que Dios mismo lo hace. Nosotros somos bendecidos, que no hay diferencia, que Él no hace diferencia. Si nosotros creemos en Él y nosotros recibimos su palabra y nosotros le obedecemos y permitimos que realmente nuestra vida agrade a Él, Él está listo a santificarnos. ¿Y santificarnos de qué manera? Por completo, dice el apóstol Pablo. Por completo. Totalmente nuestra vida pueda ser realmente santificada. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que nosotros somos integralmente, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser guardado irreprensible, es decir, que no tiene observación, que es puro, que es santo,
que realmente ama a Dios y Dios se complace en él. Es decir, la santidad en esta vida terrenal no es solamente para un tiempo de nuestra vida, no es solamente para cuando recién nos convertimos y tenemos todo ese amor de Dios en nosotros y creemos en este mensaje, en esta buena nueva de salvación y de oportunidad de parte de Dios. Es también para cuando ya llevamos ciertos años de creyentes y aún para llegar hasta el final de nuestra vida. Y no solamente de nuestra vida, puede ser si el Señor no viene antes. Pero si el Señor viniera, el Señor nos guardaría hasta ese momento. Y aunque el Señor no venga, pero Él nos llame a su presencia, Él nos está guardando irreprensiblemente todo el tiempo que nosotros vivamos hasta que Él venga a buscarnos. Y el apóstol lo sella de esta manera. Fiel es el que nos llama, os llama. Fiel. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Es decir, Dios nos está llamando a esta vida de santidad porque Él nos ha creado de esta manera, porque Él nos ha programado de esta manera, porque Él ha permitido que aún en esta vida, donde el pecado es mucho, pero la gracia de Jesucristo sobreabunda. La gracia hace posible que nosotros podamos vivir esta vida de santidad y Dios lo sabe. Por eso Él nos llama a esta vida de santidad. Aquí en la tierra, ahora, en este tiempo, en medio de circunstancias como esta pandemia, en circunstancias difíciles donde perdemos el trabajo, donde las economías se debilitan. En cuanto nosotros a veces aquellas cosas que nos parecían que estábamos seguros ya no están tan seguros. Todavía nosotros sabemos que Dios nos está llamando a esta vida de santidad, el cual, es decir, está hablando de Dios, está hablando de Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo, de este Dios trino, que Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Por eso nosotros necesitamos fe para creer precisamente en este Dios que nos ha bendecido en Cristo, desde el cielo, aquí en la tierra. Y Él lo ha hecho con propósito, para que nuestras vidas glorifiquen a este Dios y nosotros podamos siempre reconocer que la santidad no es por nosotros mismos, sino que la santidad es una experiencia que Dios nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora vamos a la última parte de este verso, en la cual dice, somos, vivimos y nos movemos. Y Isaías 41:10 nos dice a nosotros las siguientes palabras. Porque te he tomado de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te elegí y no te deseché. Dios nos ha tomado de todas partes del mundo. Y Dios es un Dios que ha creado todo el mundo, todo el universo. Y por lo tanto, su bendición no es para un área, no es para un país, no es para una raza determinada. En realidad, Él nos ha llamado de los confines de la tierra, como dice la versión Reina Valera. Te he tomado de los confines de la tierra y nosotros, que hemos venido de Chile, de Argentina, del sur, es el fin del mundo. Cuando nosotros miramos el mapa mundi, como decimos, o el globo terráqueo, nosotros nos damos cuenta que somos los que estamos más abajo de todo. Allí se termina el mundo. Allí donde parece que no se puede seguir más abajo. Nosotros podemos saber que en cualquier lugar que estemos, nosotros contamos con la bendición de Dios. La bendición de ser santos, irreprensibles
sin mancha delante de Él, porque Él nos ama y Él desea esto para nosotros. Y entonces remata Isaías: no temas, que yo estoy contigo. Es Dios hablando. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta palabra justicia nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Dios es realmente fiel y Él hace posible que nosotros podamos movernos. Se calcula que para el año 2050 la mitad de la población del mundo va a estar moviéndose. Y esto que parecía, bueno, ¿y esto cómo va a suceder? Bueno, nosotros vemos mucha gente que está moviéndose de un lugar a otro. Y países que estaban confortables han dejado de serlo y la gente busca otro país más confortable para sus hijos, para su familia, con mejor porvenir. El mundo se mueve. A pesar de que los gobernantes quieran frenar la inmigración es una cuestión de Dios. Y Dios usa las migraciones para darnos oportunidad para que conozcamos a este Dios verdadero. Pablo está en una ciudad donde él era forastero, donde él era extranjero, donde no conocía a mucha gente, pero rápidamente se dio cuenta cómo era el ambiente, cómo era la vida allí. Entonces él habla y les da este discurso, porque en Él somos creados, formateados, porque realmente la santidad es para la vida. En Él vivimos y también nos podemos mover, no importa dónde estemos. Seamos del sur y ahora vivimos en el norte. No importa dónde nosotros estemos, este Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Te guardaré y te sustentaré con mi fidelidad. Te ayudaré para que todo esto que yo he prometido, no importa dónde vivas, tú puedas realmente vivir esta vida que yo he preparado para ti. Quiere decir que nos movemos ¿en qué dirección? Bueno, acá Isaías está hablando geográficamente, porque dice: no importa donde nosotros vivamos, donde quiera que vayas, allí voy yo. Donde quiera que tú estés, allí mi Espíritu Santo estará contigo, hasta que yo venga, hasta que yo te llame a tu presencia. Así será mi bendición, así será mi promesa, así será para hombre o para mujer. Es para todos ustedes que quieran creer en mí. Y en este tiempo necesitamos creer en este Dios para perdón de pecados y para santidad de vida. Nos movemos hacia cosas más importantes, más profundas. Nos damos cuenta que en este mundo hay muchas cosas que son vanidad. Hay muchas cosas que no valen la pena en que nosotros brindemos todo nuestro esfuerzo. Pero nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestro aprendizaje de la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar deleite. Nosotros podemos encontrar realmente que Dios nos ama y Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces no importa dónde estemos. Y hoy quiero alcanzarles este mensaje de bendición desde el norte hacia el sur. Y yo también soy bendecido al saber que Dios está bendiciendo la iglesia en Vitacura, en Chile, y que Dios está bendiciendo Chile. Y que en medio de sus dificultades, en medio de sus luchas y de sus preocupaciones,
Dios puede estar presente en sus vidas para que vivan esta vida que Dios ha creado desde antes de la fundación del mundo. No es una improvisación de último momento. La santidad no es algo opcional. La santidad es algo para nosotros. Es el Dios mismo que quiere santificarnos para que con nuestras vidas, donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, nosotros estemos señalando a Él, el Señor y autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo nos dio el ejemplo. En Filipenses, Pablo dice, Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y Él no tomó en cuenta aquellas cosas como ser hijo de Dios, ser Dios mismo, para aferrarse a eso y decir, bueno, yo tengo ciertos privilegios. En realidad, Jesucristo se humilló hasta la muerte de cruz. Y por esto Dios lo ensalzó hasta lo sumo. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que cada uno de nosotros, sus criaturas, nos arrodillemos, doblemos nuestras rodillas delante de Él y con nuestra boca confesemos que Jesucristo es el Señor. Este es el Dios que Pablo le está presentando a los hermanos en Atenas. Este es el evangelio que seguimos presentando en Chile, en Argentina, en el sur, en el centro, en el norte, en cualquier lugar. Porque este Dios que nos ha llamado a esta vida de santidad es fiel. Y lo que Él nos promete lo va a cumplir si nosotros nos atrevemos a confiar en Él. Que Dios los bendiga y gracias por este privilegio de poderle compartir por este medio la palabra de Dios.